Pues simplemente vamos a indicar algunas de estas frases de diferentes personajes. Estamos ahora a partir del 300 más o menos, aunque esto es un poco posterior. Aquí tenemos, por ejemplo, a Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III, y una de sus frases famosas. Dice: ya que Dios en efecto le ha dado al hombre una voz, esta voz se ha de usar para alabar al Altísimo y para el culto, pero no para cantar canciones de amor ni otras ordinarias. Citamos también otro comentario que decía de los auletas, decía: el Creador le ha dado al músico, al auleta, una voz y una boca para que se exprese, y él en cambio se la pasa haciendo arabismos con sus dedos, como un mal uso de los dones que Dios ha aportado. Es decir, la actitud general de la Iglesia fue en contra de la exhibición de las emociones, que en el mundo pagano pues eran públicas. Públicas no significa que todo ocurra en la calle, sino que en el mismo teatro, que era una actividad muy frecuente y muy repetida, pues allí se representaba todo tipo de cosas, y tomaron una actitud en contra pues de los bailes, de la música instrumental en especial. Es decir, todas estas advertencias y prevenciones contra el baile, contra la música del teatro y contra los espectáculos de los paganos también se aplicaron, se intentaron aplicar a la música, es decir, a las actividades de la vida privada en tu propia casa. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, el personaje de aquí, bueno, estos son iconos, o sea, no son representaciones reales de los santos, son posteriores, que son las que hemos utilizado aquí. Pero San Juan Crisóstomo, por ejemplo, según él, decía: los entretenimientos del diablo son cualquier forma de pecado, cualquier forma, incluyendo por supuesto el pecado carnal, pero también los espectáculos indecentes, las carreras de caballos que están aquí, que eran espectáculo era como el fútbol hoy, más o menos, se arrastraban masas. El hipódromo de Roma, el central, tenía una capacidad de 225.000 espectadores, y el de Constantinopla pues similar. También las reuniones donde había risas y donde había palabras malsonantes, bueno, insultos, pues algo así, ¿no? Estás en la barra de un bar, en una fiesta, y la gente acaba pues hablando en plata, ¿no? Como decimos en la calle. Todo esto para él era motivo de pecado. Y refiriéndose a la música de los banquetes, aquí se ilustra un banquete pagano, recomienda a los cristianos que en vez de cantar o hacer lo que hacen los paganos en sus banquetes o en sus comidas, que se cante, o sea, que enseñen a su familia a cantar música sacra, dice Juan Crisóstomo, en lugar de la que se canta en la mesa. Esto era una costumbre pagana y muy antigua, ya en tiempos de Grecia. Ya la ilustramos aquí también cuando hablábamos de Grecia. Decíamos, en la antigüedad, en la Grecia clásica y en los siglos del imperio, no en todas partes del imperio, pero los griegos sí. Esto era una práctica propia de griegos. Tú tenías que cantar. Después de un banquete, de una comida o de una celebración, si era religiosa, si era privada, lo que fuera, se daba por supuesto que tú tenías que tú sabías cantar porque te habían educado, eras un griego, y tú tenías que cantar. Y no cantar después de una comida, pues era un signo de mala educación o de barbarismo o de no respetar las costumbres habituales. Esto que está aquí es una foto de una familia, no sé si son familia o no, de epirotes, es decir, de albaneses. Voy a entrar un momento en YouTube. Entran en YouTube y teclean, es que no me acuerdo cómo es exactamente, pero algo así, este es epirotes. El epirote es un canto que todavía existe en el folclore actual, el epiro, en la actual Albania, bueno, un trozo está en Albania, otro trozo está en Grecia, que es la patria del famoso Pirro, rey de Epiro, el primo de Alejandro Magno, bueno, que les dio bastantes quebraderos de cabeza a los romanos, todavía eran república. Es decir, el epirote, Epiro y el pueblo epirote pues ya existían en el siglo IV a.C. y realmente nadie sabe cuándo empezaron estas prácticas. El common sense actual dice que esta gente, es decir, que no empezamos a cantar polifonía hasta un cierto momento después del siglo IX. Y en cualquier caso, que las prácticas de estos pueblos actualmente, lo que se llama
polifonía tradicional europea, en los Balcanes o en Georgia, pues todo viene después por contaminación con la música occidental. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una costumbre ancestral, es lo que se llama canciones de mesa, que ya se practicaba en la Grecia clásica. No estamos diciendo que en la Grecia clásica cantasen como estos, pero todavía nos aceptarían menos que dijéramos que cantaban como cantamos ahora, es decir, con las leyes de Pitágoras. Nadie sabe lo que cantó esta gente porque no han quedado registros, pero esto es una práctica tradicional actual, y lo que hay aquí no son músicos ni miembros de un coro ni nada, y que no canten según un registro tonal como estamos habituados aquí, diatónico, de octava, etcétera, no significa que no saben cantar. Esto llevo todo el curso intentando prevenir sobre estas cosas, y lo que queda de curso también. Es decir, todos vemos 7 colores, todos oímos, no 7 notas, porque de octava a octava oímos pues tropecientas, nosotros y los chinos y todo humano. Pero después, cuando vamos a hacer música, cada cual elige los colores pues según su cultura. Es decir, aunque parece que canten a bulto, no cantan a bulto, sino que precisamente utilizan estos choques armónicos que van a escuchar, segundas, séptimas y todo tipo de cosas, pues para hacer sus intervenciones. Lo explicaré de otro modo, aunque no es una metáfora, una analogía 100% aplicable. El jazz, ¿no? El jazz, hay un jazz más libre, enteramente libre, el free jazz, y otro pues apenas libre, donde están escritas las notas, pero busquemos un punto intermedio. No es que no haya reglas en el jazz ni que deje de haberlas, evidentemente no son las mismas de la armonía occidental, pero si nos vamos al free jazz, incluso en el free jazz, que es, salvo las entradas de la gente, hay poco libre, tampoco es enteramente todo inventado. Quiero decir, lo que está haciendo esta gente es cantar folclore, es decir, canciones que han aprendido de sus antepasados, y a su vez de sus antepasados, y a su vez de sus antepasados. ¿Suenan igual ahora lo que vamos a oír que hace 200 años, o que hace 1000, o que hace 500? Eso no lo sabe nadie. Pero el modo de cantar a varias voces, pues indudablemente sí. Quiero decir, en la transmisión oral, por ejemplo, en el problema de cómo evolucionan las lenguas habladas, pues en muchos casos tampoco quedan registros, porque la escritura no es lo que suena. Pero los filólogos y la gente que estudia estas cosas hacen reconstrucciones de las raíces comunes de unos idiomas y otros, que no es una ciencia enteramente exacta, pero es una ciencia, es una reconstrucción correcta. Mientras que en el caso de la música folclórica que no se escribe, el problema se complica bastante. Creo que en este turno llevamos a oír un pequeño experimento de un documental que se llamaba Historia de la Notación, un documental muy bueno de la BBC, y yo solo puse ese trocillo, creo que eran los de Canterbury, no me acuerdo, en los niños cantores, en fin, no eran músicos como los que estamos aquí, pero tampoco sabían cantar, y evidentemente sabían solfeo y todas, eran músicos educados. Sin embargo, una melodía simple, relativamente simple, al cabo de 5 transmisiones ya estaba deformada. Pero a lo que voy, pese a todo ello, la parte que menos puede cambiar en el folclore es la del bajo. Y esa es precisamente, ahora no, porque vamos a escuchar un grupo reducido de personas, pero en muchos de estos coros de a pie, es decir, que es la gente, que no estamos hablando como aquí en las bandas, que aunque uno no sea músico profesionalmente, pero sabe solfeo, va a la banda, sino cualquiera canta. Por ejemplo, en Georgia, que no es este caso, en Georgia la pregunta de ¿por qué no cantáis a unísono? Es chocante para la gente en la calle. Si somos dos, dicen, ¿por qué habríamos de cantar a unísono? Pues si estuviera solo, pero siendo dos, ¿por qué no lo vamos a enriquecer? Decía que precisamente la parte del bajo es, no siempre, pero con bastante frecuencia en todas estas tradiciones, desde los Balcanes hasta Georgia, la que canta el coro, mientras que son los solistas los que hacen ciertas improvisaciones, choques de séptima y de segunda y cosas extrañas que vamos a ver. Es decir, es la que menos puede cambiar, porque nos la tenemos que saber todos. No sé si me estoy explicando. El bajo, que a oídos de algunos es la cosa menos importante, dicen, es que eso es como el acompañamiento. Realmente es la parte más crítica, porque el bajo absorbe la armonía. Yo puedo estar tocando la Ave María de Schubert, pero lo que ustedes quieran,
pero si transformo la nota, si cambio de nota en el bajo, el acorde en vez de estar en estado fundamental se transforma en segunda inversión, o en tercera si es un acorde de séptima, o en cualquier otra cosa. El bajo realmente es el que determina que el ambiente tonal o modal de ese momento cambie, y no la melodía. Es obvio lo que estoy diciendo aquí para músicos, claro. Pues precisamente por eso ese argumento es el que más habla a favor de, no digo la invariabilidad de todos estos cantos folclóricos durante siglos, pero sí que es la parte que más necesariamente ha tenido que mantenerse, si no igual, con menos variaciones, porque la canta el coro. Es decir, si el coro se pone a improvisar, o es el bajo el que se pone a improvisar, lo que sale en cada ocasión es una música distinta. Mientras que si yo mantengo la misma estructura armónica, es decir, de bajo, pero hago improvisaciones y variaciones para arriba, pues la pieza, aún no siendo idéntica a sí misma, siempre es la misma pieza. Bien, oigámoslo. Si quieren oír algo más de estos temas en castellano, en el canal hay 2 o 3 conferencias, esto eran clases que grabamos en el Superior de Alicante. Solo hay que teclear polifonía balcánica o canto georgiano, y ahí están a trozos, y como ya saben cómo está organizado el canal. Oigamos solamente un minutillo escaso de lo que la gente hace cuando acaba de comer en estos lugares. Es decir, algo parecido no, esto es lo que se llamaban canciones de mesa en la antigüedad. Y este es el consejo de Juan Crisóstomo a los cristianos. Dice que lo que deben hacer es enseñar a sus familias, incluso en el hogar, no a cantar canciones de amor o canciones que hayan escuchado en el teatro o por las calles, sino cantar música sacra, dice, en vez de cantar la música que se canta en la mesa. Es decir, está haciendo una alusión clara a la tradición griega de cantar después de comer. ¿Qué cosa cantaren? Pues eso no sé. Esto que no les sorprenda, si no lo han oído antes. Que duraba solo 48 segundos. Este es un ejemplo. Hay otro más curioso. Hay muchos. Si se teclean cosas parecidas en una red. Pero hay uno que ahora no lo encontraré. Esto eran slaps o svans. Los slaps y los svans son... esto es Georgia. En Georgia hay es el pueblo más antiguo de Europa, es decir, casi rondando con los indoeuropeos. Es esa cultura que dicen que tiene raíces comunes con el vasco, que vive en los Urales. Estos están en Georgia, pero no recuerdo si son... Hay svanetis y slavs, perdón. Ahí lo había visto, lo acabo de ver, volveré atrás. Ah, no, no es este. Pues ahora no lo encontré, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Otro día lo encontré. Funeral Polyphonic Slavs. Los Svaneti y los Slavs son 2 grupos étnicos dentro del mismo. Georgia saben lo que es, ¿no? La actual, bueno, Chechenia es el sur, ahí debajo del mar, ¿no? Es el primer estado que se convirtió al cristianismo. Y luego adelante y verás. Esto es un funeral, aquí lo ven, es decir, está en el campo. Lo voy a adelantar un poco hasta donde cantan, pero ven lo que intento decir. La gente no es... Están en un funeral, lo voy a avanzar hasta donde están cantando, que es aquí, y les digo lo mismo, no se sorprendan. Al fin y al cabo es un funeral. Y salvo algunas culturas, como diríamos en Centroamérica, por ejemplo, no sé si han visto cómo hacen los entierros, estas culturas afroamericanas, no puedo decir si es un Jamaica,
en estos sitios. Hombre, montan una fiesta detrás del muerto. No es como aquí, que vamos todos compungidos detrás del coche fúnebre y todo en silencio y todos... Es al revés, van los tíos detrás bebiendo, tocando como en fallas, más o menos. No he visto eso nunca. Ya son cuestiones culturales. No se está criticando nada. Lo que intento decir es que, claro, es un funeral y es normal que la cadencia sea descendente y no otra cosa, pero escuchémoslo, que es muy gráfico. Bien, como ejemplo, estas no son estas formas más elaboradas con el bajo más inmutable, parte de la tradición que esta probablemente suene de cada manera en cada funeral. Yo tampoco lo sé, no conozco concretamente el detalle de este canto que están haciendo aquí. En cualquier caso, la pregunta es la misma. ¿Cuándo empezó esta gente a cantar así? Esto va desde el norte de Cerdeña, pasando por toda Grecia, es decir, Grecia de hoy y la Grecia de antaño, Rumanía, Bulgaria, Armenia, es este país que está diciendo, actualmente Georgia. También hay zonas en Polonia, en Bielorrusia, en Ucrania. Pues si atendemos a la tradición y tú preguntas, pues mis abuelos y así. La fuente escrita literaria más antigua que tenemos es de un ilustrado en 1600 y pico, que dice que sus orígenes, sí, que en ese tiempo ya esta gente ya cantaba así. Digo, esto es toda esta gente de lo que llamamos la Europa balcánica. Dice que cuyos orígenes se pierden en la Edad Media. La Edad Media pues puede ser el año 1000, tiempos de Guido, puede ser el siglo IX, tiempos de Ubaldo, o podría ser el siglo VIII o VII, quién lo sabe. Y los antiguos, pues en esas estamos. Concretamente Armenia no era Grecia, pero Epiro sí. Epiro era la misma Grecia clásica. Bien, pues por ilustrar esto un poquillo, ¿a qué se refería Juan Crisóstomo o a qué se puede estar refiriendo cuando dice que es mejor que los cristianos enseñen a su propia familia en casa a cantar salmos, a entonar salmos a una voz y no la música de los paganos o lo que se conoce como canciones de mesa, que es lo que los paganos, no digo todos, pero en Grecia era una tradición, hacían después de comer, especialmente si era una fiesta, un banquete o una celebración privada. Insistían muchos de ellos en que no había ninguna diferencia entre disfrutar en público del placer de los sentidos, pues del arte, por ejemplo, o disfrutar en privado, que la causa del pecado era la misma, y con estas dos citas lo dejamos. También sabemos desde hace tiempo, por alusiones de Basilio, que está aquí indicado, que algunos de los salmos, que sí que autorizaba la Iglesia, parecen indicar formas corales en antífona o en responsorios. ¿Saben lo que es eso? Se dice antífona cuando un coro responde a otro coro. Y se dice responsorio, da igual ahora la religión, cristiana, que babilonia, que lo que sea. Cualquier confesión. Si hay música religiosa o no religiosa. Si hay un coro pequeño o grande que hace una pregunta, ¿no?, musicalmente hablando, y otro que responde, pues es una antífona. Mientras que si el coro responde a un solista, entonces es responsorio, o al sacerdote que está entonando la letanía, lo que sea, entonces es responsorio. Esto ya lo sabemos, en tiempos de Babilonia, etcétera, sabemos que había formas religiosas, antífonas y responsoriales, es decir, donde grupos de instrumentos o de voces respondían a otros grupos y también grupos a solistas. El caso es que Basilio menciona algunos de estos cantos a dos voces, y es curioso porque lo que está sugiriendo es que algunas de estas tradiciones musicales antiguas, originales, podrían provenir de prácticas paganas, es decir,
¿para qué prohíbes lo que no existe? Es decir, si insistes en practicar un solo tipo de músicas es porque estás prohibiendo otros que, aunque no aparezcan citados, existían. No se prohíbe lo que no existe. Aquí el mismísimo Agustín, estamos siempre dentro del siglo IV, entre el 300 y el 400, que es cuando la Iglesia, cuando el imperio, se transforma definitivamente en cristiano, a partir del 320 más o menos. Y aquí aparece Agustín, que es un autor del que se pudiera haber esperado que hubiese escrito algo más sobre música, porque tiene de hecho un libro dedicado a estas cosas en las confesiones, pero al final son consideradas como cosas como las que tienen en el programa, ¿no? Consideraciones estéticas, filosóficas, místicas, pero vocablos técnicos de los músicos que podamos entender, que se hacía, que no se hacía, pues nada, cero. Pero puede que lo hubiera hecho. De hecho hay un libro perdido, se sabe, contra Hilario, se llamaba el libro de Agustín, y ahí puede que hubiera dado más detalles de todas estas prácticas. En realidad escribió el libro contra un abogado contemporáneo que había criticado a las autoridades eclesiásticas de su tiempo, porque en Cartago, en el norte de África, donde el ámbito de influencia de Agustín, parece que se había admitido que se empezasen a cantar coros en algunos cultos cristianos, en Cartago o alrededores, y para combatir esa nueva innovación que parece que, según Agustín, algunos de la Iglesia habían pasado por, hombre, ¿cómo dejáis que hagan eso si estamos predicando contra eso hace décadas, ¿no? Y entonces escribió este libro para contradecir al que había criticado a su vez a la Iglesia por autorizar esas prácticas. Aquí tenemos a otros tres autores con sus citas correspondientes. Eusebio de Cesarea, que es un poco anterior, es decir, nace en el 270, pero vive a comienzos del siglo III, refiriéndose al canto a unísono, que ese sí que estaba tolerado. De los instrumentos sabemos que los atacaron, sabemos que no negó Orígenes y otros que algunas comunidades cristianas, cuando oficiaban, bailaban, tocaban panderos y otros instrumentos, pero la Iglesia insistió en que no. Decía Eusebio de Cesarea que cantando a una sola voz complacían ellos, los cristianos, a Dios mucho más de lo que se podría hacer con ningún instrumento musical. Es decir, con una sola mente y con la unidad de fe y piedad, la idea de unidad fue una idea central en todas estas disputas que duraron varios siglos y costaron muchos derramamientos de sangre. El mismísimo Juliano, la postdata, que solo gobernó durante 2 o 3 años, 2 años y pico, cuando entró en el poder, llegó a declarar que no iba a perseguir a los cristianos. No fue del todo cierto, porque emitió algunas leyes prohibiéndoles enseñar ciertas cosas, pero que no pensaba perseguirles como otros. Decía, porque ellos son mucho más eficaces persiguiéndose entre sí mismos de lo que yo lo podría hacer. Una ironía mordaz y muy dura sobre todas estas disputas y conflictos internos entre obispos en Alejandría. Esto duró, lo que se ve en la película, a tiempos de Hipatia, esto era la constante de los últimos 200 y pico años en toda aquella zona. Siria, Egipto, Jerusalén, Cirenaica, etc. Es decir, ellos, los cristianos, cantaban a unísono en su salmodia e insiste, dice Eusebio, claro, aquí no hay ninguna indicación de si eso es más bonito, menos, más complejo técnicamente hablando. Lo único que dice es que es mejor hacerlo unísono para Dios. Son expresiones y opiniones religiosas, pero sin contenido técnico propio de lo que llamamos el oficio musical. Aquí tenemos a otro padre de la Iglesia. Cuando digo padre de la Iglesia, es así como se les llama, autor reconocido, con diferentes cargos, con más o menos aportaciones. Tiene otra notación muy curiosa, porque distingue en la música del culto, que hasta donde dicen todos ellos no es instrumental, sino que solamente es vocal. Distingue 4 formas de hacer música en el culto, pero una de ellas incluye instrumentos y también formas antifonales, donde un grupo responde a otro grupo,
lo cual indica que esto ocurría. Quizá no ocurriese en todas partes, quizá no ocurriese en Antioquía, en Constantinopla, en Alejandría, en Cartago o en Roma, que eran las capitales principales, ¿no? Digamos las de más proyección, y allí quizás se mantenía una cierta norma, pero insisto, la unificación del culto, de la liturgia, todas estas, esto no ocurrió hasta mucho después, y lo más probable, como sugieren algunos autores, por ejemplo, Diodoro de Tarso también lo dice, es que sí, que los cristianos, eso ya en el siglo IV, no en tiempos de Cristo ni nada, sino 4 siglos después, en los tiempos que ellos escriben, sí que, no todos, pero algunas comunidades sí que hacían uso de forma instrumental. Cirilo de Alejandría, en cambio, tiene una definición curiosa de salmos. Dice que esto es lo escasísimo que hay, Es decir, yo las fuentes de las que he sacado todos estos datos son escasos 3 artículos de reciente publicación en inglés, y las consignaré en el vídeo, pero no es que haya muchas más. Y si no, ahí están las confesiones de Agustín, tiene un extracto ahí de 7 páginas, hay más en las confesiones, que tú lees, y bueno, ya les indiqué, les marqué el unísono, las 4 cosas, muchas que tú quieras, pero datos musicales cero. Pues dice que los salmos, que es ese modo de cantar, la salmodia cristiana, todos a una voz, significa la repetición musical en la que el instrumento, no sabemos qué instrumento, se toca rítmicamente ajustándose a las notas armónicas. Ya hemos citado antes otra afirmación similar, también la acusación de Celso que les he explicado, y también de un tal Teodoreto, que sería decir que algunos grupos, algunas comunidades sí que la usaban, y ya está. Cirilo de Alejandría sí que tuvo una responsabilidad importante en el crimen de Hipatia, pesó sobre los lomos de la Iglesia durante siglos, es decir, que incluso los que estaban a favor de que eso hubiera ocurrido, no fue la única que se cargaron. 2 años antes se habían cargado por la calle, allí en Alejandría, a los enviados del emperador, a otro obispo, descuartizados, paseándolos por las calles. Una cosa sin nombre. Ahí sí tuvo ahí se cargó de oprobio no solo Cirilo, sino la propia Iglesia católica, distante en Roma, fíjate si no, durante muchísimo tiempo, porque Hipatia está aquí, esta es una escena de la película, sí que estaba considerada como una pagana respetable, había educado a prefectos y a cónsules y incluso a César, a gente importantísima, tanto paganos como cristianos, y aquello fue una abominación, fue la turba, pero insisto, esto no fue un caso aislado, esto fue sobre todo en el norte de África. De ahí la frase de Juliano que decía, no, ellos entre ellos se persiguen de forma mucho más eficaz de lo que yo lo conseguiría con la autoridad de los ejércitos. Fue una guerra de religión sin cuartel, motivo de disputas que detallaremos en otra clase.